¿Quién es Andrés Suárez Jardín, el director técnico campeón del fútbol mexicano, el director técnico campeón del América? ¿Cuál es su palmarés dentro del balompié brasileño? ¿Qué logros tuvo como jugador y como director técnico para merecer el timón de las Águilas del América? ¿Cómo llegó a México? ¿Cuánto pagó América por una rescisión de contrato al San Luis para hacerse de sus servicios? Pues las respuestas a todas estas interrogantes las descubrirás en este reportaje de fondo de Podcast Sports Studio YouTube. Suscríbete y comenzamos. ¿Sabías que el técnico carioca del América, Andrés Suárez Jardín, nunca debutó en el fútbol de la primera división en Brasil? Porque jamás pudo llegar a ser futbolista profesional, ni en su país, ni en ningún otro país. Un dato sorprendente, en verdad. Entonces, ¿cómo se convirtió en el técnico de moda de la Liga MX tras llevar a las Águilas del América al superliderato en el torneo de apertura 2023 y colocarlos como grandes favoritos a ganar el título en la liguilla y posteriormente hacer realidad la 14 para las Águilas del América? Andrés Suárez Jardín nació en Porto Alegre, Brasil, el 8 de septiembre de 1979, hace ya 44 años. Inició como jugador de fútbol en las categorías juveniles del Gremio en Porto Alegre. Sin embargo, nunca pudo convertirse en jugador profesional de fútbol, pero eso no lo frustró y optó por prepararse como director técnico. Su talento y visión futbolística los fue desarrollando en las categorías menores cariocas y Jardín tuvo la capacidad para dirigir en todas las categorías inferiores de otro equipo, que fue el Internacional de Porto Alegre. Después de ello, regresó a Gremio a hacerse cargo de la categoría sub-17. Para el 2015, ya construido un cierto prestigio como timonel, emigró al Sao Paulo, donde estuvo al frente de la categoría sub-20, con la que obtuvo su primer gran título, nada menos que la prestigiada Copa Libertadores a nivel juvenil. Con Sao Paulo justamente le llegó por primera vez el anhelado sueño de debutar en la primera división del fútbol de Brasil, que si bien no pudo hacerlo como jugador, sí se sacó la espina como director técnico interino del primer equipo en dos etapas. La primera en el año del 2016 y después en el año 2018. Ya con la experiencia acumulada de dirigir con gran éxito en las categorías juveniles y de haber incursionado en la primera división de Brasil, se ganó la dirección técnica de la selección brasileña sub-20 en el año 2019. Su segundo gran logro, sin duda alguna, porque ahora ya era el responsable de la verde amarela juvenil y con toda la experiencia acumulada a lo largo de varios años en el fútbol de formación carioca, tenía todos los conocimientos y herramientas necesarias para hacer de dicho seleccionado un equipo trascendente. Jardín con la verde amarela comenzó su camino hacia la fama, porque André tuvo a su cargo el proceso olímpico, el cual fue minuciosamente seguido por la prensa y posteriormente llegó a su tercer gran campanazo, ya que condujo a ese Brasil a ganar su segunda medalla de oro en Juegos Olímpicos, esta vez en la edición de Tokio 2020. Su éxito con la selección olímpica llevó a André Jardín a cumplir otro gran sueño que no pudo alcanzar como jugador, pero sí como entrenador: formar parte del cuerpo técnico de la selección mayor de Brasil, nada más ni nada menos que la legendaria verde amarela de Pelé, de Garrincha, de Didi, de Tostão, de Sócrates, en fin, de una gama de jugadores que dio Brasil y que ha dado en todas sus épocas para el balompié mundial. Y se convirtió entonces en miembro del cuerpo técnico carioca para el cierre de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022, logrando el ansiado boleto al mundial.
Jardín, tras dichos logros, con la selección mayor y la selección olímpica de Brasil, fue tejiendo su camino y se enfocó ya hacia la Liga MX. México le abrió sus puertas en el 2022 para convertirse en el timonel del Atlético de San Luis en febrero del 2022. Y vaya que inició con el pie derecho, porque Jardín transformó al San Luis en un equipo competitivo y ganador, clasificándolo al repechaje en el torneo de su debut y posteriormente eliminaron al Monterrey en penales. En su segundo torneo no tuvo tanta suerte Jardín, ni siquiera alcanzaron la repesca, ya que terminaron en el lugar número 13 de la tabla general, pero volvió a calificar el pasado torneo de clausura 2023 y estuvo muy cerca de eliminar al América en cuartos de final en ese épico enfrentamiento donde tuvo en un puño en el Estadio Azteca a las Águilas del América. Tras concluir el torneo y ante el abandono del barco Águila del timonel Fernando Ortiz, que hizo negociaciones bastante oscuras con los Rayados del Monterrey en plena liguilla, a Jardín le llegó la oportunidad dorada de dirigir al América. André tenía un contrato ya firmado con San Luis, cuyo socio es el Atlético de Madrid, pero las Águilas pagaron una cláusula de rescisión de contrato por $2 millones y así pudo hacerse de los servicios de Jardín para este torneo de Apertura 2023. Jardín llegó entonces a una papa caliente, como lo es casi siempre las Águilas del América, ya que la única exigencia del cuadro de Cuapa es el campeonato de liga, nada más ni nada menos. Y luego de varias decepciones y fracasos para alcanzar su 14º campeonato de liga, arribó al cuadro milloneta con esa exigencia, ser campeón finalmente del fútbol mexicano después de varias temporadas sin hacerlo. Su debut con el América, y ante la duda de aficionados y prensa en general sobre sus capacidades como entrenador, arrancó con una derrota ante Tijuana, recordarán, en el mismísimo Estadio Azteca, viéndose francamente mal el equipo. Pero Suárez Jardín fue metiendo mano poco a poco en el América, fue corrigiendo la defensiva que tenía grandes lagunas, se trajo de Tigres como refuerzo en pleno torneo, aprovechando ese estatuto, ese reglamento que te permite todavía traer a un jugador más. Y bueno, Igor Lichnowsky, que estaba en la banca de Tigres, fue transformando al América también en la zona defensiva y fue un gran elemento, una gran contratación Lichnowsky para el América. De hecho, después de esa derrota en la jornada número 1, América no volvió a perder en toda la temporada, ligando nada menos que 19 partidos consecutivos sin derrota. Lo vino a hacer frente al San Luis, ya que estaba dominada la serie en el Estadio Azteca, y ahí se cortó esa racha de 19 partidos sin perder. Además, las Águilas terminaron en la cima de la tabla general con 40 puntos. Fue la ofensiva más poderosa y la defensiva menos goleada, clasificando a la liguilla como superlíder. Eliminó a León en los cuartos de final y bueno, pues en realidad amplió su racha invicta en ese momento. Luego en semifinales, en el partido de ida ante San Luis, justamente con su ex equipo y ante su ex alumno Gustavo Leal, los goleó 5-0 en el juego de ida. Posteriormente en el juego de vuelta, pues perdieron 2-0, pero América estaba ya en la final. Y ahora frente a los Tigres, en esta gran final poderosa entre Tigres y América, enfrentó a Robert Dante Siboldi como timonel campeón, como plantel campeón. Y bueno, pues en Monterrey lograron un empate a un gol en el Estadio Universitario. Y en el regreso, bueno, pues ya conocen ustedes la historia. Finalmente el idilio, el romance, pues podemos decir la influencia brasileña de Jardín hizo que el América lograra el título número 14 en su historia en el fútbol mexicano en el campeonato de liga. Realmente una historia impresionante la de Jardín, porque yo creo que él nunca se imaginó que al no debutar en el fútbol de la primera división en Brasil,
podría alcanzar estos logros y estos vuelos, no nada más dentro de su país y con su selección, sino que en el extranjero, ya siendo campeón al equipo más odiado y más querido del fútbol mexicano, las Águilas del América. Así que esto fue nada menos que Jardín, el timonel campeón del fútbol mexicano. Les guste o no les guste a los aficionados del América o no les guste a los antiamericanistas. Jardín transformó a la América y bueno, desde Jorge Vieira, América no tenía un técnico brasileño que lo llevara al título. Jardín, en esta historia idílica, llevó a las Águilas del América a ese objetivo. Yo soy Rob Bala y esto fue un reportaje más de Podcast Sport Studio. Hasta la próxima.